Señor, nos presentamos delante de ti reconociendo que tú eres el dueño de toda verdad. Deseamos, Señor, poder aprender a estudiar en profundidad tu palabra. Y aún, Señor, cuando estamos dispuestos a hacer estos estudios, reconocemos que solo por medio de ti vamos a poder tener éxito. Por eso te pedimos que tu Santo Espíritu esté con nosotros en esta clase y que permita, Señor, que este conocimiento no solamente llegue a nuestras mentes, pero también a nuestro corazón. Para la gloria de Jesús, así sea. Amén. Mis amados hermanos, hoy comenzamos un nuevo módulo y vamos a estudiar sobre la investigación en teología bíblica, la cual, aunque se parece a hermenéutica bíblica, no es lo mismo. En hermenéutica bíblica aprendimos a cómo interpretar la Biblia usando diferentes modelos. El que nosotros usamos y el que más se usa en la Iglesia Cristiana Evangélica es el modelo de hermenéutica que se llama literal gramatical. Eso quiere decir que cuando estamos leyendo un pasaje bíblico, lo tomamos lo más literal posible, al menos que indique claramente que no lo es, y entonces buscamos otros medios como tipología, simbología, y también estudiamos la forma de la gramática de aquel entonces para poder entender cuál era la intención del autor sagrado al escribir esas palabras. En la investigación en teología bíblica aprendemos no solamente la forma de cómo interpretar, sino que aprendemos a cómo leer lo que estamos interpretando. Leer es diferente a interpretación en cuanto nos dedicamos a mirar la presentación de lo que está escrito. En esta clase, usted va hoy a aprender temas que posiblemente nunca los había escuchado anteriormente. Y de eso se trata. Se trata que usted pueda tener el conocimiento, pero que también tenga otra perspectiva a lo que está acostumbrado y así pueda profundizar en lo que la palabra nos está trayendo, la cual es simple, pero es siempre muy, muy profunda. Pasemos al primer punto. En el primer punto lo que vamos a hacer es estudiar la diferencia entre teología bíblica y otras disciplinas teológicas. Nosotros estamos acostumbrados a que nos enseñen usando lo que se llama teología sistemática. Teología sistemática es un método en el cual nosotros tomamos un punto doctrinal y luego vamos a la Biblia y comenzamos en Génesis hasta llegar a Apocalipsis y buscamos diferentes versículos y pasajes bíblicos que nos enseñen sobre esa doctrina bíblica. Por ejemplo, digamos que estamos estudiando sobre la Trinidad de Dios.
La palabra Trinidad no aparece en ninguna parte de la Biblia. Sin embargo, la enseñanza la podemos ver desde el primer versículo de la Biblia, cuando dice, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa palabra Elohim, que quiere decir Dios, la que están usando para decir Dios en la traducción, en el hebreo es Elohim. Elohim viene de el singular Eloi o Eli y se le añade el im, que es básicamente diciendo Dios en plural, ¿sí? Nosotros creemos en un solo Dios, pero ¿por qué entonces cuando Moisés, se cree que es el autor de Génesis, escribió ese versículo, por qué comienza hablando de un Dios en plural? Bueno, para que sigamos el ejemplo de teología sistemática toma esa palabra de Dios en plural y luego en el mismo capítulo 1 ve que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y aquí vemos de nuevo que no solamente el nombre está en plural, sino que vemos el verbo en plural. Hagamos al hombre. De esa manera, aunque no tenemos la palabra Trinidad, podemos ir sistemáticamente a través de toda la Biblia desarrollando lo que es la enseñanza sobre la Trinidad de Dios. Eso es teología sistemática. También tenemos teología histórica. Pero teología histórica no habla de la historia de la Biblia, sino de la historia de la evolución de las diferentes doctrinas. Nosotros creemos que lo que predicamos hoy y enseñamos hoy es 100% lo mismo que enseñó Pablo, lo mismo que enseñaron los primeros cristianos. Y todos queremos creer eso, pero esa no es la verdad. La verdad es que sí, nuestra base, nuestro fundamento es lo que predicaron los apóstoles, pero las enseñanzas han ido variando y por eso vemos tantas denominaciones cristianas diferentes y aún dentro de la Iglesia Católica Romana vemos muchas líneas diferentes. Creemos que la doctrina de la Iglesia Católica Romana es una sola, pero no lo es. Y para darles un ejemplo, el Papa actual viene de los agustinos. Bueno, el Papa anterior era de los jesuitas. Eso es como diferentes denominaciones dentro de la misma religión. Así como nosotros, los cristianos evangélicos, tenemos diferentes denominaciones dentro de la misma fe. En la teología de los jesuitas se enseña mucho el punto de la teología liberal, quiere decir la teología acerca de los pobres, de los necesitados, y se enseña mucho el de compartir lo que Dios nos ha dado. Mientras que en la teología de los agustinos, el enfoque está en lo que enseñó Agustín, que es que la salvación es sólo, exclusivamente, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y usted dirá, bueno, pero eso es lo que enseñamos todos los cristianos. No necesariamente, porque eh, de la teología de Agustín viene que junto con que la salvación es por medio de Jesucristo, viene también el concepto de la predestinación.
de donde Calvino tomó pie para entonces establecer la doctrina de que todos nacemos o salvos o perdidos desde el día en que nacemos, porque ya venimos predestinados. Aunque Agustín no lo enseñó de esa manera, podemos decir que la enseñanza de Agustín hasta Calvino evolucionó de esa manera. De igual forma, nosotros vemos que el Papa de hoy dice, León XIV, eh, que la salvación viene por Cristo, pero también cree en las tradiciones de la Iglesia Católica. Y eso le da una variación dentro de la misma línea de los agustinos. Sin embargo, aunque el Papa alemán eh, creía que la salvación era por Cristo, pero también creía en que la salvación era por medio de la fe en los santos y en María. Eh, el Papa de ahora no cree en que la salvación es por medio de los santos y de María, cree que solamente la salvación es por medio de Jesucristo. La teología histórica, entonces, se dedica a estudiar las diferentes doctrinas, cómo nacieron, cómo han llegado hasta el día de hoy, y le ayuda al estudiante a tener un mayor conocimiento de su fe. Por ejemplo, Martín Lutero comenzó su ministerio porque estaba protestando en contra de las indulgencias que cobraba la Iglesia Católica Romana y decía que no, que nadie se salvaba por estar pagando dinero porque se cobraban indulgencias de que si un familiar de uno, de acuerdo a la doctrina católica romana de aquel entonces, estaba en el purgatorio, pues uno pagaba indulgencias y lo sacaba del purgatorio y lo llevaba al cielo. Claro, quizás nosotros como cristianos evangélicos nos escandalizamos de esas indulgencias, pero es muy parecido a los que dicen que hay que pactar con Dios y pagar X cantidad de dólares para que Dios sane a uno, o le dé la casa de uno, o le multiplique el dinero a uno. Es el mismo concepto, solamente en diferentes presentaciones. Ahora, Martín Lutero protesta principalmente por eso, pero viene y dice lo mismo que Pablo, que la salvación es por gracia, que viene por medio de Jesucristo. Sin embargo, Martín Lutero estaba totalmente en contra de los judíos, quería que lo persiguieran y aún que los mataran a los judíos. Esto es algo que muchos cristianos desconocen totalmente. Entonces, la teología histórica se dedica a esto a todo esto que les acabo de compartir y mucho más. La teología práctica es otra disciplina de la teología. Es una teología pastoral, es una teología que es la que más se usa hoy dentro de la iglesia cristiana, que es la teología de predicar un mensaje que no solamente enseñe sobre Dios, sino que sea algo que podamos poner en práctica hoy, algo que podamos, cómo podamos aplicarla, cómo podamos usarla. Por eso vemos que casi nunca se estudia teología de verdad en la iglesia en cuanto a escuela dominical o en cuanto a la predicación, sino lo que estamos escuchando todo el tiempo pareciera ser la misma prédica porque es la prédica que nos enseñaron, que es la teología práctica. En algunas congregaciones sí se estudia la palabra a profundidad, pero
aún en esa profundidad se mantiene en el aspecto práctico, no en el aspecto teológico del conocimiento de Dios, de por qué el Señor hace lo que hace, por qué el Señor le dejó al pueblo ciertas costumbres, ciertos mandamientos, etcétera. No vemos el por qué, sencillamente enseñamos el aspecto práctico del por qué. Por ejemplo, nosotros hablamos que sin santidad nadie verá a Dios. Eso lo dice la Biblia. Y cuando nosotros lo estamos enseñando, predicando, enseñamos que tenemos que guardarnos, porque si no, no vamos a ver a Dios, que tenemos que guardar nuestra manera de hablar, nuestra manera de vestir, la música que escuchamos, lo que tomamos, porque sin santidad nadie verá a Dios. Ahora, si nosotros estuviéramos estudiando teología bíblica en lugar de teología práctica, miraríamos el trasfondo de ese versículo. El trasfondo de ese versículo no está hablando de que nosotros somos capaces de mantener la santidad, porque mientras estemos en este cuerpo, vamos a tener batalla entre lo que quiere el hombre espiritual y lo que quiere el hombre natural. Siempre va a haber lucha entre el espíritu y la carne, siempre. Y por lo tanto, nunca vamos a mantener esa santidad inquebrantable, no importa cuánto nos vistamos o qué comamos, nunca vamos a poder lograrlo. Igualito que cuando el Señor estaba enseñando sobre el sábado y les dijo a ellos, porque para los fariseos Jesús era un pecador, pues permitió que sus discípulos comieran, que sus discípulos tomaran de las espigas y comieran de ellas. Eso estaba totalmente prohibido en el Torá, en la Biblia, en la ley. No se podía hacer ningún tipo de trabajo y él sanaba. Y el Señor va y lo lleva más allá y le dice, pues para que no haya ninguna confusión de que no es que no se pueda trabajar en el sábado. Imagínate que un hombre pierde una oveja en el sábado y no va y la busca. Claro que va a ir y la va a buscar. Por supuesto que estoy parafraseando, pero eso fue lo que dijo. ¿Por qué? Porque les dijo a ellos, he aquí al Señor del Shabbat, he aquí al Señor del sábado delante de ustedes. O sea, el sábado tenía un propósito y ese propósito se cumplió con Cristo, que era descansar en Cristo, que era poner nuestra mirada y nuestro sostén, nuestra fe en Cristo, en que no teníamos que salir a trabajar porque Jehová nos suplía, que no tenía, en el sábado me refiero, y que si estábamos enfermos, Él nos sanaba, o sea, que Él es nuestro descanso, el Señor Jesucristo. Pero todo el mundo estaba con la mirada en lo que decía la letra punto por punto y se perdieron el tener a Jesucristo al sábado, a la palabra de Dios en vivo delante de ellos. Y eso es lo que se pierde muchas veces en la iglesia, en que nos concentramos tanto en la teología práctica que se nos olvida enseñar la teología bíblica. Todos creemos que enseñamos teología bíblica porque todos decimos, bueno, yo estoy enseñando desde la Biblia y yo solo enseño Biblia, pues es teología bíblica, no en el sentido de la disciplina de la teología bíblica. La teología bíblica es un desarrollo narrativo y estudioso que tiene un comienzo y se va desarrollando
hasta llegar al final. Por ejemplo, si ahora estuviéramos estudiando teología bíblica y estamos en Génesis capítulo 1, nosotros vemos la palabra Elohim y decimos, qué curioso está esto, porque la palabra Elohim es plural, sin embargo el verbo es singular, porque dice, y en el principio Elohim creó en forma singular los cielos y la tierra, y veríamos también, circularíamos tierra y cielos, porque aquí hay un contraste, mientras que los cielos están en plural, la tierra está en singular. La tierra es donde vemos que se procrea la vida, que se multiplica la vida, mientras que en los cielos no hay multiplicación de vida, los ángeles no se procrean, pero empezamos a observar y seguimos y encontramos la parte de hagamos al hombre y aquí vemos el verbo en plural y lo circulamos y vamos estudiando según la Biblia lo va revelando. No comenzamos con una doctrina, sino comenzamos con un corazón abierto, dejando que la misma Biblia nos vaya enseñando, pero no basándonos en un solo versículo aislado, sino en el desarrollo de la escritura de la Biblia. El siguiente punto que quiero cubrir con ustedes son los pilares de la hermenéutica. Hablábamos que la hermenéutica es pues la interpretación, ¿verdad? Cuando hablamos de hermenéutica bíblica, estamos hablando de interpretación de la Biblia. Necesitamos entender que la Biblia comienza en el hebreo, porque el Antiguo Testamento está en hebreo y arameo, y el Nuevo Testamento está exclusivamente en griego. Pero nosotros creemos que cuando la Biblia dice que los sagrados autores escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo, creemos que esto sucedió más o menos así. Un día David se encontraba al lado de una roca y sintió la presencia del Espíritu Santo, tomó un pergamino, una pluma y tinta y comenzó a escribir y su mano se movía prácticamente sola. Eso no es así, para nada. Cada escritor sagrado, cuando dice que escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo, quiere decir que él escribió en su propia gramática, en su propia cultura, en la forma en que él sabía escribir, y que mientras escribía, el Señor le daba un sentir, no le dictaba al oído, excepto algunas ocasiones en que la Biblia misma nos dice que Dios dijo, escribe esto. Pero de lo contrario, no era un dictado, sino es un sentir que el Señor ponía dentro del escritor, así como cuando Dios nos está hablando a nosotros personalmente y hay un sentir, algunas personas lo pueden oír audiblemente, pero no todos lo escuchamos audiblemente. La mayoría de nosotros lo escuchamos en nuestro espíritu, con nuestros oídos espirituales. Pues en la época en que muchos de estos escritores hebreos escribieron, ellos tenían un sistema gramatical y había una forma de escribir. Y aquí es donde vas a aprender algo que probablemente desconocías hasta el día
de hoy. Si estás siguiendo tus apuntes juntamente con la enseñanza, hay una parte, un género que se llama poesía hebrea. En esa poesía hebrea en que fueron escritos los salmos, en que fueron escritos los proverbios, por ejemplo, en esa poesía, una de las herramientas literarias es lo que se conoce como paralelismo o paralelismos, ¿sí? Y estos paralelismos tienen diferentes formas. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a estudiar un poquito de esa gramática y de esas herramientas y vamos a ir a las escrituras y vamos a ver cómo cambia eso o cómo amplía este conocimiento el significado de lo que leemos, ¿sí? Vamos a ir a, primero que nada, a ver qué es paralelismo. Paralelismo es una combinación de dos o más renglones en la Biblia que se relacionan entre sí. Entonces, si vamos al primer tipo de paralelismo, que es el paralelismo sinónimo, encontramos que un renglón y el siguiente está diciendo lo mismo, pero lo está diciendo en una forma diferente, lo que es un sinónimo. Por ejemplo, si vas conmigo al Salmo 19:1, en el primer renglón dice que los cielos cuentan de la gloria de Dios. En el segundo versículo dice, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Bueno, la obra de sus manos es también la gloria de Dios. En una te pone la gloria de Dios, en otra te pone la obra de sus manos, pero la obra de sus manos no es otra cosa que mostrar su gloria, el resultado de su trabajo, que es mostrar su gloria. Es el mismo mensaje. En el Salmo 24 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. En el otro renglón dice, el mundo y los que en él habitan. Aquí vemos que la tierra y su plenitud es de Jehová, el mundo y los que en él habitan son de Jehová, porque Jehová es dueño de todo, creador de todo. Tierra y mundo vendría a ser lo mismo. Yo sé que nosotros usamos mundo para hablar del sistema mundial, pero en este versículo no está hablando del sistema mundial, está hablando de pues el planeta, la Tierra, y plenitud quiere decir todo lo que hay en ella, pues todo lo que habitan en ella son de él. Eso se llama paralelismo sinónimo y vemos cómo es usado con frecuencia. ¿Por qué esto nos ayuda? Porque yo he escuchado a predicadores que cuando están predicando, por ejemplo, si regresas conmigo al Salmo 19, dicen, enfatizan que los cielos cuentan de la gloria de Dios y dan como un mensaje de lo que quiere decir eso. Y después van al firmamento y como que quieren decir que el firmamento no es los cielos, sino es la tierra. Pero no es así. El firmamento incluye todo lo que es la tierra y el primer cielo. Todo está incluido en lo que es el firmamento.
Entonces, empiezan a traer otro mensaje, o sea, como una secuencia del mensaje, cuando básicamente está diciendo lo mismo. Y lo que hace entonces un predicador que tiene este conocimiento, una predicadora, es que lo usa como una base, pero continúa el mensaje con los próximos versículos, entendiendo que aquí es sencillamente una repetición porque Dios está dándonos un énfasis. Es como cuando la Biblia dice, de verdad os digo. ¿Ve? Cuando el Señor repite algo dos veces, el Señor le está poniendo énfasis porque hay una importancia en ese mensaje que el Señor está trayendo. Entonces, en este paralelismo sinónimo, lo que el autor está haciendo es poniendo un énfasis en la repetición. Pero como es una poesía, pues no va a repetir la misma palabra o el mismo renglón dos veces, sino que va a usar sinónimos. Ahora vamos a ir al paralelismo antitético. Paralelismo antitético se trata de un contraste, de usar opuestos. Por ejemplo, en Proverbios 10:1 dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Si vemos aquí, hay un doble contraste. Está hablando de el hijo sabio, o sea, el que tiene sabiduría, alegra al padre, pero el que tiene necedad entristece a la madre. ¿Ve? Vemos alegría, alegra y tristeza. Vemos padre y vemos madre. Cuando la Biblia nos trae un contraste, lo que la palabra está haciendo es marcando una diferencia sólida para que haya un resalte, para que no quede duda, para que al final no digamos, pero Dios ama lo mismo al hijo sabio que al hijo necio y al final todo es igual porque el Señor los perdona a todos. Ese no es el mensaje que está trayendo aquí. Es como cuando el Señor dice aquí que yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Hay un contraste marcado y no podemos decir al final, bueno, no importa lo que tú escojas ahora, el Señor de todas maneras nos salva a todos. No, el Señor está dejando saber bien en claro, aquí hay un contraste marcado, ¿sí? Otro ejemplo sería en Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Ok? Igual, la misma explicación de antes. Hay un resalte. Está hablando de la respuesta blanda y está hablando de la palabra áspera. No es lo mismo, no lo podemos poner en el mismo plano y si lo vamos a predicar, tiene que ser así. Si una persona dice, pero es que yo soy así, ya él sabe que yo soy así, y cuando yo hablo de esta manera, él tiene que entender, pues, que yo soy así. No, Dios dice que cuando tú hables así, por mucho que se sepa que tú eres así, la respuesta es que vas a hacer que la discusión se ponga peor. No hay manera de cambiar eso. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Tú no puedes con una palabra de áspera traer calma. No va a funcionar. No importa que él lo sepa, cómo tú eres o que no lo sepa, no va a funcionar.
Tenemos otro paralelismo en la poesía hebrea, que es el paralelismo sintético. Esto quiere decir que la segunda línea completa la primera. Si no tenemos la segunda, no podemos conocer la primera. Por ejemplo, la primera línea en el Salmo 1:3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. La segunda línea dice, que da su fruto en su tiempo. La tercera línea dice, y su hoja no cae. Cuarta línea, y todo lo que hace prosperará. ¿Qué entendemos nosotros aquí? Que el árbol plantado al final prospera. No tenemos una interpretación si leemos solamente será como árbol plantado junto a corrientes de agua. No, ahí junto a corrientes de aguas se queda incompleto. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa? Pues corrientes de aguas quiere decir que tiene vida. ¿Por qué? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Bueno, porque el mismo versículo lo dice, da su fruto, no su hoja no cae, o sea, no perece, prosperará. Es, es una forma de dar en sí mismo el mensaje completo. ¿Sí? Ok. Vamos a continuar a otro paralelismo. Este se llama quiasmo. Este es complicado. Este es el más complicado de todos, pero sin embargo es probablemente el más bello y una vez que lo conoces, tu manera de leer la palabra cambia y eso es lo que va a pasar ahora mismo. Vamos a ir a uno sencillito, ¿ok? Quiasmo quiere decir que tiene reversa, ¿ok? O sea, comienza en una forma y de ahí retrocede al inicio. Por ejemplo, vamos a el versículo que les estaba diciendo sobre el sábado. Vamos a ir a Marcos capítulo 2, versículo 27. Aquí vemos cuatro renglones. Estos cuatro renglones tienen este orden. A, B, de ahí el tercer renglón vuelve a ser B y el cuarto renglón vuelve a ser A. Lo voy a explicar y lo vamos a entender. El sábado, ese es el A, B, fue hecho por causa del hombre. Muy bien. Ahora volvemos en el próximo versículo, empezamos a dar marcha atrás o en el próximo renglón, no es el próximo versículo, perdón, lo dije mal. Es el mismo versículo, pero estamos hablando de renglones. Así que comienzo. A, el sábado. B, fue hecho por causa del hombre. El tercer renglón. Y no el hombre, el cuarto renglón, por causa del sábado. Si miran, el segundo renglón y el tercer renglón es lo mismo. Porque el primer renglón está bien identificado el sábado, segundo fue hecho por causa del hombre, el tercero y no el hombre, de nuevo otra vez el hombre, y el último renglón por causa del sábado. Volvemos al sábado. ¿Sí? Esto en la poesía hebrea era
algo precioso porque dejaba al lector completo, no lo dejaba en suspenso y por lo tanto podía entender que había tomado un camino, pero que la palabra le daba el regreso a su origen, a sus comienzos. Cuando nosotros vamos al Salmo 51, versículo 1 y 2, vemos a David escribiendo este salmo usando estas reglas. No vemos sencillamente que se sintió él afectado y empezó a escribirle a Dios, sino vemos que sacó el tiempo para escribirlo de tal manera que fuera presentable, que fuera correcto, que fuera agradable a Dios, lo que él le estaba presentando. Entonces, vamos a leer los versículos 1 y 2, pero por renglones. Me siguen, por favor, en la hoja de estudio que tienen. Ten piedad de mí, oh Dios. Comienza el renglón A, el B, conforme a tu misericordia. C, conforme a tu multitud de piedades. D, borra mis rebeliones. Y ahora el próximo renglón dice, lávame más y más de mi maldad. Si observas, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad. Estamos viendo aquí un paralelismo sinónimo porque borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, es un sinónimo. Pero entonces el próximo versículo, en lugar de seguir avanzando, retrocede. ¿A qué retrocede? Al C. El C decía, conforme a la multitud de tus piedades. Ahora este dice, y límpiame de mi pecado. Ahora toma estos dos juntos, conforme a la multitud de tus piedades, límpiame de mi pecado. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos yendo a uno de los ejemplos que leímos. Acá se los voy a buscar, que fue el tercero, que era el paralelismo sintético. El paralelismo sintético quiere decir que el primer renglón, el segundo, lo completa, le da el significado. Entonces, si vemos acá, después que encontramos estos dos que son sinónimos, el próximo, y límpiame de mi pecado, va de acuerdo al tercer renglón, conforme a las multitudes de tus piedades. Entonces, sigamos al próximo que va de acuerdo con el B, que dice, porque yo reconozco mis rebeliones. Entonces, si miramos aquí, conforme a tu misericordia, o sea, ten misericordia de mí, porque yo reconozco mis rebeliones. Y al final termina con el principio. Ten piedad de mí, oh Dios, fue el que teníamos como A, y el último, y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Qué quiere esto decir cuando él pide ten piedad de mí, oh Dios? Está diciendo yo acepto que soy pecador, yo acepto y reconozco mi culpa, yo me arrepiento de mi culpa. Esto es el A dice, ten piedad de mí, oh Dios. Y el último versículo dice, porque mi pecado está siempre delante de mí. Acá le está diciendo, Señor, yo reconozco que soy un pecador. Este es uno de los ejemplos más difíciles que encontramos, pero cuando usted está ahora predicando la palabra y usted entiende esta
forma de escribir de la poesía, poesía hebrea. Ahora usted puede traer este mensaje al pueblo, que ya no solamente es un mensaje de teología práctica, sino es un mensaje de que el pueblo aprenda a tener intimidad con el Señor por medio de la palabra. Cuando yo estoy ahora leyendo el Salmo 51, ya yo no lo puedo leer como lo leía antes, porque cada uno de estos renglones cobra un significado especial en mi vida, porque puedo ver cómo el Señor está trayendo algo con un principio y un final que me da tranquilidad, que me da paz, que me reconforta en mi espíritu, que me deja saber que Él está en mí en una forma sobrenatural, que esto no es solamente un pasaje que yo comencé a leer y que no tiene ningún orden, sino que este es un pasaje bíblico construido pensando en mí, pensando en mi relación con Dios, así como el salmista lo construyó pensando en su relación con Dios. Nosotros en la poesía recién, vamos a hablar del tiempo de Rubén Darío, José Martí, para acá, era una poesía que hasta Pablo Neruda tenía que tener algún tipo de ritmo. Cuando vemos a Pablo Neruda, que no fue el primero, por supuesto, pero fue el que la hizo más famosa, el poeta chileno, eh, era la poesía libre, que no tenía que rimar, sino que era una poesía que sus palabras, en su belleza, pues ya mostraba lo que el autor quería decir. Bueno, así como van cambiando las reglas en nuestros tiempos o van surgiendo otras opciones, así nosotros vemos que en el Antiguo Testamento esta, esta era la manera de que la poesía llevara un ritmo, llevara un final, llevara algo que el que la estaba leyendo la pudiera admirar por lo que estaba leyendo. Pero esto no sucede por pura casualidad. Esto sucede porque Dios busca que el lector tenga una experiencia personal con la palabra divina. Sabemos que la palabra de Dios es una palabra viva, es una palabra que nunca vuelve vacía y no podía sencillamente escribirse para no darle la importancia y hacerlo como cualquier otra palabra o como cualquier otro libro, como cualquier otro cuento, porque no es un cuento. Es como cuando el Señor mandó hacer el aceite de la santa unción. No podía ser un aceite como el aceite de cocinar, o no podía ser un aceite como cualquier otro aceite. Tenía que ser un aceite especial porque era para Dios. Y igual con el incienso, igual con todo lo de Dios, tenía que ser especial para Dios. La palabra tenía que ser especial para Dios también. Y usualmente, como se enseña tanto de la teología práctica, no le enseñamos al pueblo de Dios estas bellezas. Y les pido, por ejemplo, que lean con cuidado Filipenses capítulo 2 versículos 6 al 11 y lo vayan leyendo por renglones y vean de nuevo la rima, la belleza de cómo empieza el A, el B, el C, el D.
y como termina al final cuando viene otra vez D, C, A y B, perdón, D, C, B y A. Miren esa belleza de esa poesía hebrea y, y dime si Dios no te habla en esa escritura, porque en cada una de estas escrituras yo te puedo testificar que Dios me ha hablado, ¿sí? Em, hay otras formas de la poesía que voy a dejar que tú lo leas, lo estudies. Esto es un campo muy amplio y no es algo que se puede cubrir en una sola clase. Sin embargo, como es un módulo que trae solamente 4 clases, mucho de este material te toca estudiarlo leyendo lo que te envié y asimismo contestando y haciendo los trabajos que encuentras al final. Te doy gracias por tu atención. Te pido que cuando estés haciendo este trabajo vayas tomando apuntes en una libreta aparte. Si deseas imprimir el material que te he enviado, tienes libertad de hacerlo para tu propio uso, lo puedes imprimir para que lo estudies como desees. Vamos a hacer una oración para cerrar. Amado Señor, necesitamos que nos ayudes, Padre, con este nuevo conocimiento, que nos muestres, Señor, cómo resalta la delicia de tu palabra y cómo la podemos usar para nuestro propio crecimiento ministerial, nuestro propio crecimiento personal y también para poderlo predicar y enseñar a tu pueblo. En el nombre de Jesús te pedimos tu bendición en cada uno de nuestros hogares. Amén y amén. Hasta muy pronto, mis amados hermanos. Dios me los bendiga hoy y siempre.